Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente es crucial en todo lo que es el mensaje de salvación en el Evangelio. Realmente entender, comprender, asimilar esta lección es comprender realmente el plan de salvación. Como Cristo dejó los cielos, siendo Dios, descendió, se humilló, se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz por salvarte y por salvarme. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta semana estudiaremos la lección número 12 y su título es Jesús en Jerusalén. Realmente Jesús anduvo de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, haciendo sus maravillas y grandes y hermosos milagros. Sin embargo, su foco principal siempre estuvo sobre la ciudad de Jerusalén. De manera particular, la última semana de la vida terrenal de Jesús desarrolló realmente los eventos que podríamos decir es el capítulo final de toda la historia de Cristo para salvar tu vida y salvar mi vida. Se mira en esta lección lo que es la entrada triunfal a Jerusalén. Como el pueblo, aunque primero lo victorió, le dijo Hosana al hijo, al rey, lo victoriaron. Días después, esos mismos que decían Hosana fueron los que decían crucifícalo. Y aunque Cristo llegó a Jerusalén y lo primero que hizo fue limpiar el templo, hubo una conspiración contra él. Cristo fue juzgado y un poco después de la Santa Cena vemos cómo allí en el Getsemaní el Hijo de Dios, Cristo mismo, sufre por ti y por mí para que nosotros alcancemos la salvación. Vamos a ver el gran conflicto, cómo se descorre en esta semana. Esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender todos estos temas y veremos de manera muy clara qué significó la entrada triunfal allá en Jerusalén. En el proceso de esta lección vamos a descubrir por qué Jesús hizo la purificación del templo y cómo esa purificación del templo es un simbolismo para tu vida y mi vida aquí y ahora mismo. También vamos a entender quiénes son los infieles en la fe, los verdaderos infieles. Vamos a ver lo que hoy realmente para ti y para mí va a hacernos ver quiénes son estos infieles. Seguidamente vamos a comprender cómo darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y cómo esto puede ayudarte a ti y a mí a acercarnos un poco más a nuestro Dios. Y para finalizar vamos a disfrutar cuál es la importancia de la cena del Señor. ¿Por qué es esto tan crucial para tu vida, para mi vida y para nuestra salvación? Estudiemos la lección de mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 19, el versículo número 41. Pero antes de entrar en la lección, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, bendecimos y adoramos tu santo y precioso nombre, Señor. En el nombre y por la sangre de Jesucristo nos acercamos a ti para pedirte que esa sangre preciosa venga a cubrirnos, a limpiarnos, a purificarnos de toda maldad y de todo pecado. Y te pedimos, Padre, que esa sangre nos limpie y nos prepare para recibir la bendición de tu palabra. Asístenos, Señor, envía tu Santo Espíritu para que nos dé la revelación de tu Santo Espíritu y nos lleve a toda verdad. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias en el santo y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Como dijimos, el versículo clave se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 41. La Biblia dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla,
lloró sobre ella. Aquí vemos la experiencia de nuestro Señor Jesucristo al aproximarse y llegar a la ciudad santa, Jerusalén, que dicho sea de paso significa ciudad de paz. Cuando llegó allí Jesucristo, al ver a Jerusalén, estando cerca de ella, dice que lloró sobre ella. Realmente esta es una escena bien dramática. La situación no era nada fácil. Estaba Jesucristo aproximándose a los últimos días de su ministerio en esta tierra. Él había dicho a los discípulos, vayan a la ciudad, traigan, allí van a encontrar un pollino, como quien dice, una especie de, como de un burrito joven, pequeño, que nunca nadie lo había usado ni lo habían montado. Y dice el Señor, si a alguien les pregunta, dígale, el Señor lo necesita. Y eso hicieron los discípulos, fueron a traer aquel animalillo, lo encontraron y alguien les preguntó, los dueños, ¿qué van a hacer? ¿Por qué lo desamarran? Y dijo, el Señor lo necesita, dijeron los discípulos, y lo trajeron a Jesús. Jesús montó el pollino, pusieron algunas, podemos decir, algunas coberturas en el animalito, Jesús montó y llegó a Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, dice aquí el versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada al monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Oiga bien, ahora diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Aquí la gente se alborotó, se pusieron entusiasmados junto con los discípulos y empezaron, por así decirlo, a hacer una algarabía. Pero aquí está la nota oscura. Los fariseos, versículo 39, le dice entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos que se callen. Pero Jesucristo les dijo, versículo 40, respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. De tal manera que allí fue cuando Jesús vio proféticamente todo lo que acontecía. La gente pensaba que él iba a ser ya mismo el rey de la nación, porque no entendían el plan, ellos no veían, no habían oído claramente la palabra de Dios, eran realmente carnales. Por eso Jesús, al ver a aquella multitud y a Jerusalén, que había matado a todos los profetas, Jerusalén lloró sobre aquella ciudad. Realmente esta entrada triunfal en Jerusalén es triunfal siempre, porque el Rey de Reyes fue victoriado como rey, y es triunfal porque se cumplió el plan de salvación. La ejecución de Cristo fue a tu favor, fue a mi favor, fue a favor de todo el mundo para salvación. Estos eventos en realidad, en entrada triunfal, fueron dramáticas. La ciudad fue una ciudad, se comportó de manera indiferente. Cristo llegó, inmediatamente hace la purificación del templo y allí mismo se levanta la conspiración contra él. Realmente vemos lo que es las escenas dramáticas finales, es hasta la muerte de Cristo. Vemos también en este escenario la Santa Cena, como Cristo fue entregado, fue juzgado de manera muy mala, una conspiración contra él, de tal manera que él murió y resucitó, y de esto es lo que vamos a hablar esta semana. Dice aquí, nunca antes ni después alguna ciudad había presenciado una progresión tan crucial en la historia que llevar el conflicto cósmico entre el bien y el mal y su culminación. De tal manera que el bien y el mal allí estaban. Los ángeles buenos y los ángeles malos, había un gran conflicto. Jesús había estado en Jerusalén cuando fue un niño. Estuvo en Jerusalén cuando fue llevado por sus padres punitivos a los 12 años. Estuvo en Jerusalén también después cuando fue tentado, que dice que lo llevó al pináculo del templo. Y ahora Jesucristo regresa a esta ciudad para cerrar toda la historia del último capítulo, tremendo y poderoso, para concluir con el plan de salvación. Dice aquí, la semana final del ministerio de Jesús en Jerusalén ocupa la atención especial de los escritores de todos los evangelios. Y esta semana vamos a descorrer el velo y vamos a ver qué fue lo que sucedió desde la primera línea. Estudiemos la lección del día domingo y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la entrada triunfal.